Profesor y compañeros, todos tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad les hablaré sobre las principales rutas de Europa hacia Oriente, las exploraciones portuguesas del siglo XV, los viajes de Cristóbal Colón y las razones de la expansión europea. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Aquí podemos observar los mapas de las principales rutas comerciales de Europa hacia Oriente durante el siglo XV. Según la leyenda, las líneas rojas nos representan la ruta de las especias. Por su parte, las líneas azules hablan sobre la ruta de la seda. Los puntos rosados son los principales puertos de transbordo de las especies y los puntos amarillos los principales mercados de especies. Bueno, los instrumentos de orientación y embarcaciones que se utilizaban en ese entonces eran las brújulas, los astrolabios, las carabelas y los naos. Hablemos de cada uno. Las brújulas fue un instrumento chino que se utilizó desde el siglo XII y permitió que los marinos no solo dependieran del cielo despejado para poder ver los astros. Los astrolabios, diseñados por astrónomos árabes en el siglo X, permitían determinar la altura de la estrella polar sobre el horizonte para calcular la latitud. Por su parte, la carabela era un barco mediano de entre 20 y 30 de largo y 8 de ancho, que se caracterizaba por contar con varios tipos de velas. Finalmente, los naos eran barcos más grandes que se utilizaron posteriormente para transportar productos de mayor volumen. Bueno, ahora pasamos a los mapas de las exploraciones portuguesas durante el siglo XV. Un tema muy importante. Según la leyenda, los puntos rojos nos representan los puertos. Como podemos observar, todos los viajes parten desde el puerto de Lisboa, pero cada uno tiene diferentes recorridos o trayectos. Bueno, empezamos hablando de la ruta de Bartolomé Díaz, que representa la línea de color rojo, como se puede observar, muy apegada a la costa de África. Pero ¿quién fue Bartolomé Díaz? Fue un navegante portugués conocido por ser el primer explorador europeo en doblar el sur de África, llegando al Océano Índico a partir del Atlántico, un evento muy importante en la historia de la navegación. Continuamos con la línea de color morada que representa la ruta de Vasco da Gama. Como se puede ver, sale del puerto de Lisboa, un recorrido un poco estrecho, hace una pequeña parada en Malindi y finalmente llega a Calicut. Vasco da Gama. Fue un célebre navegante y explorador portugués. Destacó por haber sido el comandante de los primeros barcos que navegaron desde Europa hasta la India, el viaje oceánico más largo realizado hasta ese momento. Continuamos con la línea de color verde, que es la ruta de Pedro Álvares Cabral. Esta ruta tiene una pequeña parada muy importante donde descubre a Brasil. Brasil representaba un país del continente americano que se descubrió mucho después. La ruta de Pedro Álvares Cabral sale del puerto de Lisboa, hace una pequeña parada en Brasil, llega hasta Malindi y finalmente zarpa en Calicut. Pedro Álvares Cabral fue un fidalgo, comandante militar, navegante y explorador portugués, considerado el descubridor del Brasil. Él fue elegido para llevar a cabo una expedición en la India en el año 1500. Y finalmente tenemos la ruta de Alfonso de Alburquerque. Como podemos ver, sale del puerto de Lisboa, la línea de color azul, llega hasta Malindi y él llega hasta Goa y finalmente hasta Málaga. Ahí es donde zarpa. Alfonso de Alburquerque, llamado también el León de los Mares, fue un fidalgo militar y célebre almirante y conquistador portugués, cuyas acciones contribuyeron a la creación del Imperio portugués en el Océano Índico.